Shalom, Shalom, que significa paz en el hebreo paleo. Antes de empezar esta lección, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Ha-Roha Kadash. Doble honor a los apóstoles. Salakia. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron muy bien. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. He aquí con una lección, espero que les sea de edificación. Quiero entrar en esto. Busqué versículos bíblicos sobre el dominio propio. Me salió esta página y me pareció interesante los preceptos que sacan y esta definición. Y bueno, espero que esta lección, mediante el Espíritu Santo, sea de edificación para muchos de ustedes, hermanos, a quien que necesitan esta palabra de aliento para poder tener dominio propio en sus vidas, ¿no? Dice, versículos bíblicos sobre el dominio propio. Cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere a tener autodisciplina, ¿no? Y eso es algo que tú lo tienes que trabajar, ¿no? Tienes que perseverar en tener autodisciplina. Vayamos a eso. Hey, Salah, que estoy sin internet, pero búsquenlo, busquen esa definición de autodisciplina, ¿no? Si más no me equivoco, disciplina viene de discípulo. Salakia, puta. O disciplina viene de discípulo, algo así es, ¿no? Pero te dice, cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere a tener autodisciplina y a saber controlar los impulsos y las emociones, ¿no? Entonces, tienes que controlar tus impulsos y tus emociones, ¿no? Dice, no es fácil lograr esto solo y por fuerza propia. Y es cierto, porque si no estamos en el Espíritu, si no tenemos el Espíritu Santo de Yahweh Basim Yahweh Shai, si no tenemos fe en las Escrituras, no tenemos fe en Yahweh Basim Yahweh Shai, no lo vas a lograr, ¿no? Y aparte lo tienes que tomar como algo tuyo. Las Escrituras es como algo que es de tu propiedad, que va a definir tu personalidad, va a cambiar tu manera de ser y de hacer en este mundo. Y vas a nacer de nuevo, en otras palabras, ¿no? Te dicen, no es fácil lograr esto solo y por fuerza propia, pero gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que creen en Yahweh Shai como Señor y Salvador de Israel, ¿no? Sí es posible. Entonces, esto es algo que tú lo vas a poder pasar teniendo el Espíritu Santo, el Roha Kodash, ¿no? De Yahweh Basim Yahweh Shai. No hay otra opción, no hay otra forma de tener dominio propio si no estás con el Espíritu de Yahweh Basim Yahweh Shai.
Y quiero ir a algunas escrituras que saca esta página. Y esto es fe, ¿no? Esto es fe, creer y hacer, ¿no? Y como está saliendo en estas semanas, y tú puedes decir Shalom, puedes decir Yahweh Basim Yahweh Shai, puedes decir doble honores a los apóstoles, pero si tú no te apropias de las escrituras y lo tienes en tu mente, en tu ser, porque al tenerlo en ti, lo vas a practicar, lo vas a hacer, lo vas a dominar y lo vas a poner y se va a dar resultados, se va a ver los resultados, ¿no? Dice, pues Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es 2 Timoteo 1:7. Ahí está. Y sabemos de dónde estamos saliendo. Y sabemos que venimos de lugares oscuros en la ciudad, ¿no? Hablando de estar en el cristianismo, catolicismo, y ahí añadirle estar en pandillas, en grupos. Estamos viniendo de este infierno, saliendo de este infierno, de esta oscuridad. Y va a ser con una constante práctica y perseverancia en tener dominio propio en tu vida. Esto es practicarlo. Y después lo haces un hábito y después va a salir en forma natural, ¿no? Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Yahweh, Bahasam Yahweh Shai. Entonces, si tú sigues en la carne, tú no vas a agradar al Señor. Y el Señor nos dio armas para poder combatir a la carne. Y eso es oración y ayuno. Es clave orar, ayunar. Hasta que dijo Yahweh Shai, con oración y ayuno vas a sacar estos demonios que están en ese joven endemoniado, ¿no? Te dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Yahweh Basim Yahweh Shai. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh Basim Yahweh Shai vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de Mashiach. O sea, tú tienes que examinarte y analizar si tú sigues y si estás en la fe, si tú tienes el Espíritu de Yahweh Shai. ¿Y eso cómo vas a poder hacerlo? Primeramente, reconocer que la estás cagando, que no tienes dominio propio, no tienes paciencia, no tienes amor hacia tu prójimo, ¿no? No te llevas bien con todos. La Escritura te dice, en lo posible llévate con todos, con los creyentes y con los no creyentes, ¿no? Entonces te dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Yahweh Basim Yahweh Shai. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ustedes, ¿no? Entonces te tienes que examinar y ver si
si tú estás en la fe. Si tú vas a creer en lo que dice la Escritura, y tú te vas a mover en el temor a Yahweh Basim Yahushai, y vas a practicar dominio propio. ¿No? Entonces, si tú piensas que estás en Yahweh Basim Yahushai y tú no tienes fe, y a tu fe virtud, no añades virtud, a tu virtud no añades dominio propio, no añades paciencia, y después amor fraternal y amor. Entonces tú no estás en Yahweh Basim Yahushai, tú no tienes el Espíritu Santo de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Entonces dice, y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de Mashiach. Entonces imagínate la gravedad en que si tú no tienes dominio propio, tú no estás en Yahweh Basim Yahushai, tú no tienes el Espíritu Santo de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Ahí estás perdido. Por eso te dice la Escritura que te examines si estás en la fe. Y el Señor te va a poner pruebas de que sabemos que vas a pasar, pero si tú no vas a estar en el espíritu de Yahweh Basim Yahushai, tú no vas a pasarlo, ¿no? Primera de Pedro 5 y 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Ahí está. Tú tienes que tener fe para tener dominio propio. Tú tienes que tener fe de que el Señor te va a mandar el Espíritu Santo y va a trabajar en tu espíritu para tener dominio propio, para no estallar, para mantener, para apretar. ¿No? Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y tienes que practicarlo. Se te va a presentar día a día situaciones en las cuales tú tienes que ir practicando y no reaccionar como antes reaccionabas. Y así es como tú lo vas a practicar. Esa práctica se va a volver un hábito. Y cuando te vengan los mismos problemas, tú ya vas a saber cómo resolverlo. Ahí te dice una suave respuesta aplaca la ira, algo así, ¿no? Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniendo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Ahí está. Los hermanos que creen en Yahweh están sufriendo y pasando lo mismo. Por eso estas lecciones que hacemos ayudan mucho en consolarte, en que sepas de que no solamente tú eres el que está pasando el problema que estás pasando. Muchos hermanos alrededor del mundo también tienen el mismo problema. Y estas lecciones te ayudan a consolarte, a edificarte y a seguir empujando, ¿no? Bueno, espero que esta breve lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam Yahushai, Bahasam Haro Hakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron muy bien. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.